Bienvenidos una vez más al curso de álgebra, estimados estudiantes. Quien les habla y les saluda es el profesor Iván Quichua Lara. Y en esta oportunidad, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, vamos a desarrollar un tema muy importante, muy interesante y a la vez muy entretenido, el cual viene a ser binomio suma al cuadrado. ¿De acuerdo? Nosotros a partir de ahora, pequeños estudiantes, vamos a iniciar con el estudio de los productos notables. Y en este caso, cuando hablamos de productos notables, vamos a tener como primera producto notable al binomio suma al cuadrado. En este caso, vamos a iniciar con esta situación problemática, la cual en este caso nos menciona que se quiere saber el área del cuadrado cuyos lados miden x más y, como puedes ver aquí en la pizarra, y tenemos a Alicia y su profesor. En este caso Alicia menciona lo siguiente: si el lado es un binomio, ¿cuánto mide el área? Pregunta en este caso el área de este cuadrado. Y esto a lo que el profesor responde: eso es muy fácil, Alicia, solo necesitas papel y tijeras. Entonces, para poder hallar en este caso el área del cuadrado, lo vamos a ver o vamos a estudiarlo por partes. Bien, aquí podemos notar entonces que el profesor demuestra cómo encontrar el área del cuadrado usando una hoja de papel en forma cuadrada, tal como puedes ver aquí en la imagen. Primero, en una hoja traza y corta un cuadrado del lado x más y. De aquí, jóvenes estudiantes, vamos a encontrar en este caso de qué manera podemos encontrar el área de este cuadrado, siendo el lado en este caso un binomio, en este caso x más y. El área del cuadrado sería el lado al cuadrado, es decir, x más y al cuadrado. Aquí, tal y como podemos observar en la imagen. Ahora, como segundo paso vamos a tener lo siguiente: vamos a dividir de cierta manera el binomio, lo vamos a separar en este caso en dos segmentos, el lado como x y y, ¿no? En dos segmentos x y y. Y acá vamos a poder observar que vamos a tener cuatro zonas, cuatro regiones de cierta manera, ¿no es cierto? Aquí está, se forman cuatro regiones. Bueno, aquí en el tercer paso quiero que observes lo siguiente. En primer lugar vamos a tener un cuadrado grande del lado y, ¿no es cierto? Tal y como puedes observar sería este cuadrado, ya que este y se reemplaza o se coloca aquí y este y se coloca aquí de igual manera. Entonces vamos a tener un cuadrado del lado y. Ahora a esto le vamos a adicionar, ¿qué cosa? Le vamos a adicionar este rectángulo, como puedes ver aquí, del lado en este caso x y y, tal y como puedes observar en la imagen. Y de igual manera vamos a tener otro rectángulo también de igual manera de lados x y y, ¿no es cierto? Muy bien. Y por último vamos a tener un pequeño cuadrado, en este caso un pequeño cuadrado del lado x. Aquí en el cuadrado más grande, ¿no es cierto? Estas cuatro regiones, las cuales están formadas por un cuadrado grande, dos rectángulos de igual superficie o de igual área, podemos observar, y un cuadrado pequeño, ¿no? Estas cuatro regiones forman el cuadrado más grande o el área del cuadrado del lado x más y. Aquí podemos observar que del cuadrado más grande, su área en este caso sería y al cuadrado, ¿no? Como el lado es y, el área de un cuadrado se expresaría como lado al cuadrado, es decir, y al cuadrado. Ahora a esto le vamos a sumar ¿qué cosa? Este rectángulo, para hallar su área, recuerda que el área de un rectángulo es en este caso base por altura o el producto de los dos lados, ¿no? En este caso x por y, ya está. Más de igual manera aquí tendríamos un rectángulo, o en este caso son iguales, bueno, también aquí sería x por y más, y por último vamos a tener aquí un cuadradito, un cuadrado más pequeño del lado x, donde su área va a ser en este caso lado al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Juntos estas cuatro regiones, vuelvo y repito, forman la región más grande, en este caso del cuadrado, ¿no?
Estas cuatro áreas forman, las cuatro juntas, el área del cuadrado, en este caso del lado X y Y. De igual manera, pequeños, también vamos a observar aquí lo siguiente. Entonces, comparamos los resultados obtenidos en el primer y tercer paso, ¿no? Aquí tenemos en este caso el cuadrado, ¿no es cierto?, de área X más Y al cuadrado, el cual va a ser igual, como ya te había mencionado, al área en este caso del cuadrado más pequeño, que sería X al cuadrado, más en este caso el área de los dos rectángulos cuyas áreas serán X por Y, y al final hay que sumarle el área del cuadrado del lado Y, en este caso Y al cuadrado. Si nosotros sumamos, si nosotros añadimos, juntamos estas cuatro áreas, nos va a quedar lo siguiente: X más Y al cuadrado, tal y como puedes ver aquí, X más Y al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A X al cuadrado más, en este caso, dos veces el valor de X y Y, o dos veces X por Y, más, en este caso, Y al cuadrado. Entonces, a esto que hemos obtenido como producto final, se le conoce como binomio suma al cuadrado, tal y como puedes observar en la imagen. Entonces, el binomio suma al cuadrado, ¿a qué es igual? En este caso va a ser igual al cuadrado del primer término más el doble del primer término multiplicado por el segundo más el cuadrado del segundo término, tal y como puedes observar aquí, ¿no? X más Y al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado, es decir, el primer término más el doble del producto de los dos términos que tienes aquí, y al final más, en este caso, el segundo término al cuadrado. Muy bien, niños, ahora para poder entender de una mejor manera este tema, el cual es binomio suma al cuadrado, vamos a realizar los siguientes ejercicios. Ejercicio número 1. Completa el proceso para hallar el área del cuadrado en cada caso. En este caso tenemos un cuadrado del lado X más 9. Entonces el área de este cuadrado estaría formada de la siguiente manera, como X más 9 al cuadrado. Claro, lado al cuadrado. Separamos en cuatro regiones el cuadrado. En este caso el lado, que es X más 9, lo partimos en este caso dos segmentos, ¿no es cierto? X y 9. Y lo mismo en este lado, aquí también y aquí también. Vamos a tener cuatro regiones. La primera región va a estar formada por un cuadrado pequeño del lado X, entonces su área va a ser X al cuadrado. La segunda región vamos a tener un rectángulo del lado, en este caso 9 y X, ¿no? Base 9 y altura X. Recordar que el área de un rectángulo es base por altura, es decir 9x. Y aquí lo mismo, ¿no? Base por altura, que sería también 9x. Y acá vamos a tener un cuadrado, el más grande, cuyo lado es 9. Y en este caso el área de un cuadrado sería 9 o lado al cuadrado, ¿no? 9 al cuadrado, que sería 81. Por lo tanto, x más 9 al cuadrado, su desarrollo estaría formado de la siguiente manera. Primero vamos a tener x al cuadrado más 9x más 9x, vamos a tener 18x, más, en este caso, 81. Por lo tanto, vamos a ver que el área de este cuadrado del lado x más 9 va a ser igual a x al cuadrado más 18x más 81. Es decir, simplemente el primer término, x al cuadrado más el doble del producto de los dos términos, que sería 9x, ¿no? 9 por x, su doble 18x, más el segundo término, que es 9 al cuadrado, que sería 81. Vamos a ver entonces un segundo caso, que es el B. ¿De qué se trata? Ahora tenemos un cuadrado, pero de lado 6a más b. Bueno, su área estaría formado como el cuadrado de 6a más b. De igual manera separamos en cuatro regiones de manera conveniente. Cada lado lo separamos como 6a más b, ¿no? Lo separamos en dos segmentos, 6a más b, 6a más b y 6a más b. Vamos a tener que el primer rectángulo, el más pequeño, va a ser 6a al cuadrado, o simplemente multiplicamos 6 por 6, 36, y a por a cuadrado. También sería lo mismo, 36a cuadrado.
Aquí en este rectángulo multiplicamos la base por la altura, ¿no? B por 6A sería 6AB. Lo mismo acá, base por altura, 6A por B. Ya está. Y acá vamos a tener este cuadrado, el más grande del lado B, va a ser igual, en este caso, el área AB al cuadrado. Por lo tanto, el cuadrado de la suma de 6A y de B, o binomio suma al cuadrado, va a ser, pues, en primer lugar, 36A cuadrado más 6AB más 6AB, tendríamos 12AB más, en este caso, B al cuadrado. Ya está. Entonces, muchachos, notamos que no es muy complicado por ahora el uso del binomio suma al cuadrado cuando tratemos de hallar el área de un cuadrado, ¿no es cierto? Donde el lado es un binomio. Muy bien, entonces sigamos con el ejercicio número 2, que es lo que nos dice: calcula mentalmente el área de los cuadrados, no sin antes recordar el binomio suma al cuadrado. ¿Qué es lo que te dice? El primer término al cuadrado, x al cuadrado, más el doble de estos dos términos, ¿no es cierto? 2x por y, más el segundo término al cuadrado. Bueno, en este cuadrado tenemos que el lado mide m más 3. Su área sería, en primer lugar, x al cuadrado, es decir, m al cuadrado, más el doble de 3 por m, ¿no? 3 por m sería 3m, su doble sería 6m, ¿no es cierto? Nada más. Más, aquí tendríamos y al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado, que sería 9. Aquí de igual manera, entonces ya hemos encontrado el área de este cuadrado del lado m más 3, sería m al cuadrado más 6m más 9. Ahora, para este cuadrado cuyo lado mide 9 más 4m, sería de igual manera, ¿no? Primero x al cuadrado, que sería 9. 9 al cuadrado sería 81, más el doble del producto de estos dos términos. Primero, 9 por 4, 36m, ¿no? El doble de 36m, tal y como dice aquí, el doble, ¿cuánto sería? 72m, más, y ahora lo que vamos a hacer en este caso es y al cuadrado, es decir, 4m al cuadrado, ¿no es cierto? 4m. Ahora, ese 4m hay que tener en cuenta que se tiene que colocar entre paréntesis, ¿no? 4m al cuadrado. Entonces, recordar, muchachos, que cuando yo quiero elevar 4m al cuadrado, el cuadrado se reparte para cada miembro de este producto, es decir, 4 al cuadrado, ¿cuánto sería? 16. M al cuadrado se quedaría como m cuadrado, es decir, sería 16m al cuadrado. Por lo tanto, el área de este cuadrado del lado 9 más 4m sería igual a 81 más 72m más 16m cuadrado. Entonces, de esa forma yo voy a encontrar el área, en este caso correspondiente a cada cuadrado. Ejercicio número 3 nos dice: si A es igual a 70 más 6 al cuadrado, haya A menos 5000. Primero notamos que A es un binomio suma al cuadrado, y utilizando la propiedad tendríamos en primer lugar que 70 sería como x y 6 sería como y. Primero entonces tendríamos 70 al cuadrado más el doble del producto de estos dos términos más el segundo término al cuadrado. Muy bien. Entonces, primero, 70 al cuadrado sería 4900 más 2 por 70 sería 140 por 6 sería 840 más 6 al cuadrado, que sería 36. Sumando estas tres cantidades, el valor de A sería 5776. Muy bien, muchachos, aquí lo único que hay que hacer es utilizar esta propiedad o este producto notable, que es el binomio suma al cuadrado. Pero no nos pide eso, nos pide que restemos A menos 5000. Como A vale 5776 menos 5000, sería entonces 776, nada más la respuesta. Por lo tanto, la clave a marcar sería la C de casita. Muy bien, muchachos, observamos que no están complicados los ejercicios, así que continuemos. Ejercicio número 4 dice: ¿en cuánto excede 2x al cuadrado más 10x más 20a este binomio suma al cuadrado x más 4 al cuadrado? Para ello recordar la propiedad, ¿no es cierto? Bueno, primero x más 4 al cuadrado, bueno, si hacemos una semejanza, x sería como x y 4 sería como y. Entonces tendríamos x al cuadrado más el doble
de 4 por x. El doble de 4 sería 8x, ya está. Más 4 al cuadrado, ¿cuánto sería eso? 16. Claro, 4 al cuadrado sería 16, ¿no? Acá te dice y al cuadrado. Ahora, cuando te dicen cuánto excede esto a esto, simplemente quiere decir que hay que restar, pues, ¿no? Entonces, 2x al cuadrado más 10x más 20, le tendríamos que restar el resultado del binomio x más 4 al cuadrado, que es x al cuadrado más 8x más 16. Bueno, restamos. 2x al cuadrado menos x al cuadrado sería x al cuadrado. 10x menos 8x sería 2x. 20 menos 16 sería 4. Ya está. Eso es cuánto sería, en este caso, la clave a marcar nos daría la A de amistad. X al cuadrado más 2x más 4. Entonces, vuelvo y repito, cada vez que nos diga cuánto es el exceso o en cuánto excede, quiere decir que tenemos que restar aquí. Ejercicio 5. Bueno, aquí en el ejercicio 5 tenemos A y B, pero tanto A como B son en este caso binomios sumas al cuadrado. A vale 4A más 3 al cuadrado y B vale 5A más 2 al cuadrado. Nos pide hallar B menos A. Bueno, aquí en primer lugar 4A al cuadrado, ¿no? Primero estaría como el papel de X, y ya está, y estaría el papel de Y. Primero tendríamos 4A al cuadrado. Como 4a es un producto de una constante con una variable, hay que colocar esto entre paréntesis, ¿de acuerdo? Se recomienda ello siempre, al cuadrado. Más 2 veces el producto de 4a por 3, más 3 al cuadrado, ¿no? Bueno, 4a al cuadrado ya lo habíamos estudiado, sería 16a cuadrado, ya que el cuadrado se reparte para cada miembro del producto. Más 2 por 4, 8, 8 por 3 sería 24a. Más 3 al cuadrado, que sería 9. Esto se deja ahí, nada más. Este es el desarrollo de este producto notable o de este suma o este binomio suma al cuadrado. 16a cuadrado más 24a más 9 sería el valor de a. Ahora B, de igual manera 5a sería como x y 2 sería como y. Entonces aquí también de igual manera 5a al cuadrado se coloca entre paréntesis, más 2 veces el producto de 5a por 2, más 2 al cuadrado. 5a al cuadrado, bueno, ya esto te lo he explicado, sería 25a cuadrado, ¿no? Ni se te vaya a ocurrir solamente poner 25a, no te olvides que el cuadrado también afecta a a. Más 2 por 5, 10, por 2 sería 20a, más 4. Ya que 2 al cuadrado es 4. Muy bien, ya tenemos los valores de A y ya tenemos los valores de B. Nos pide que restemos B menos A. Entonces, de manera conveniente, B lo coloca arriba y A debajo y restamos simplemente, jóvenes. 25A cuadrado menos 16A cuadrado sería 9A cuadrado. 20a menos 24a nos daría menos 4 veces a. Claro, 20 menos 24 nos daría menos 4. Y 4 menos 9, eso nos daría menos 5. Por lo tanto, si observamos en las alternativas, la clave que se parece sería la C. 9a cuadrado menos 4a menos 5. Eso era lo que nos pedía, que restamos b menos a. Por lo tanto, la clave a marcar o a pintar sería la C de casita. Entonces, muchachos, notamos que todo es simplemente utilizando esta propiedad. Muy bien, muchachos, y ya para culminar el ejercicio 6 nos dice determina el área de la figura mostrada. En este caso hay que hallar el área de cada uno de estos cuadraditos y luego hay que sumarlo nada más. De esa manera vamos a encontrar el área total. Entonces, de este cuadrado más grande, cuyo lado es 4x más 2, su área sería 4x más 2 al cuadrado. De este más pequeño, su lado vale 2 más x, entonces su área sería 2 más x al cuadrado. Bueno, resolución. Simplemente, muchachos, aquí lo único que hay que hacer es hallar el desarrollo de cada binomio suma al cuadrado y luego sumar, ¿no es cierto? Esa sería el área total. Bueno, aquí estamos recordando la propiedad. Primero la aplicamos a 4x más 2. Ya te había explicado que cuando tengo 4x, un número por una variable, esto se protege con su paréntesis al cuadrado.
más el doble de 4x por 2 más 2 al cuadrado, ¿no? Simplemente hacemos una semejanza nada más con la propiedad. 4x al cuadrado ya lo habíamos visto, es 16x al cuadrado, ¿no? Más 2 por 4, 8x por 2 sería 16x y al final más 4, ya está. Ahora, con respecto al cuadrado más pequeño tendríamos 2 más x al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado sería 2 al cuadrado, más el doble de 2 por x, más x al cuadrado. Por lo tanto, aquí tendríamos 2 al cuadrado 4 más 2 por 2 4x y al final más x al cuadrado. Entonces, como nos está pidiendo el área total de estas dos figuras, simplemente hay que sumar ambas cantidades y asunto arreglado. 16x cuadrado más 16x más 1 le vamos a sumar. De manera conveniente esto colocamos los términos semejantes uno debajo del otro, ¿no? Los x al cuadrado un lado, los x después y los números solitos o términos independientes después. Sumamos entonces, muchachos, ¿cuánto vamos a tener? 16x cuadrado más un x cuadrado, tendríamos 17x cuadrado, más 16x más 4x tendríamos 20x y al final 4 más 4 sería 8. Por lo tanto, la clave a marcar sería la C de casita. La respuesta sería 17x cuadrado más 20x más 8. Muy bien, pequeñas, esperando que se haya entendido de la mejor manera. Ya saben que de igual manera, si hay alguna parte que no se entiende, pueden pausar el video, pueden volver de igual manera a ver el video las veces que ustedes quieran hasta que se entienda. Muy bien, muchachos, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho.